Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos que los hagan sonreír. Hoy, como bien indica el título y como sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un torbellino de especulaciones y conversaciones: la relación, o la ausencia de ella, entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que la química innegable que compartieron en pantalla en Çenkalkapı conquistó miles de corazones alrededor del mundo, y la curiosidad sobre su vida personal ha sido tan intensa como su éxito televisivo. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta historia. Y antes de que nos lancemos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, ese botón de suscribirse es su mejor amigo para no perderse nada. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a traerles la información más fresca y jugosa. Gracias de corazón. Ahora sí, vayamos al grano, a ese meollo del asunto que ha mantenido a tantos de ustedes en vilo. El titular nos lo adelanta: Hande Erçel aclara todo sobre Kerem Bürsin y los rumores. Y créanme, las aguas que antes parecían tan serenas en la superficie, se han agitado con fuerza. Desde que las luces del set de Çenkalkapı se apagaron, la serie que no solo los catapultó a la fama individualmente, sino que los consagró como una dupla soñada para millones. Los rumores sobre una relación amorosa entre Hande y Kerem han sido una constante, un eco persistente en el universo del entretenimiento turco y más allá. Al principio, la conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica. Las entrevistas conjuntas destilaban complicidad, las fotografías compartidas irradiaban una cercanía que iba más allá de la amistad profesional, y en cada escena que compartían en la serie, esa química era tan intensa que hacía imposible para los espectadores no creer que algo más estaba floreciendo entre bambalinas. Y a nosotros, a todos los que nos deleitamos viéndolos, nos encantaba. Verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, era un regalo, un deleite para los sentidos de cualquier fan. Pero como tristemente ocurre en el glamuroso, y a veces implacable, mundo de las celebridades, la realidad rara vez se alinea perfectamente con las fantasías del público. Los rumores, como semillas bien plantadas, comenzaron a germinar y a crecer con una velocidad asombrosa. Un día se decía que estaban viviendo un romance apasionado, al siguiente, que solo eran grandes amigos que compartían una química laboral excepcional. Y luego, de repente, llegó la noticia que lo cambió todo: su separación. No la separación de la serie, sino la ruptura de lo que muchos creían era una relación sentimental. Y ahí, mis queridos seguidores, es donde el tsunami de especulaciones se desató con una fuerza imparable. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué habían tomado caminos separados? ¿Todavía mantenían algún tipo de contacto? ¿Existía resentimiento entre ellos? Todas estas interrogantes flotaban en el aire, pesadas y sin respuesta, hasta que Hande Erçel, una de las actrices más queridas, seguidas y admiradas de Turquía, decidió, con valentía y transparencia, poner fin a tanta incertidumbre. Hace muy poco tiempo, en una de sus apariciones públicas, ese momento que todos esperábamos con el corazón en vilo, los periodistas, cual buitres expectantes, no dejaron pasar la oportunidad de interrogarla directamente sobre Kerem Bürsin y esos persistentes rumores que rodeaban su vínculo. Y lo que Hande pronunció, lo que compartió con el mundo, ha sido, si me permiten la expresión, bastante revelador. Ella, con esa elegancia innata que la caracteriza y una franqueza que desarma, quiso dejar meridianamente claro cuál es la verdadera naturaleza de su relación actual con su colega. Lo primero, y esto es crucial, es que ella y Kerem mantienen una amistad sólida, sana y, sobre todo, respetuosa. Enfatizó con palabras que resonaron en la sala, que el hecho de que su relación sentimental haya llegado a su fin, no implica en absoluto que hayan cortado todo tipo de contacto o que detrás de esa ruptura haya habido algún tipo de drama innecesario o conflictivo. De hecho, Hande expresó con genuina alegría el hecho de que la gente aún recuerde con tanto cariño la química que compartían en Çenkalkapı. Para ella, ese proyecto fue una experiencia vital, un hito en su carrera, y la conexión que estableció con Kerem fue, sin lugar a dudas, un ingrediente fundamental en el éxito rotundo de la serie. Sin embargo, fue muy enfática al señalar que esa etapa, esa fase de sus vidas, ya ha concluido. Y aunque conservan un gran afecto mutuo y se apoyan profesionalmente en sus respectivos caminos, ahora cada uno está enfocado en
huir adelante en escribir sus propias historias. Es vital recalcar esta parte porque es una lección de vida para muchos. A menudo en la cultura popular, se tiene la idea errónea de que cuando una relación amorosa termina, la amistad se vuelve imposible. Y Ande con su declaración, está demostrando al mundo que no tiene por qué ser así. La madurez y el respeto pueden trascender el fin de un romance. Cuando se le preguntó directamente con esa insistencia típica de los paparazzi, si existía algún tipo de tensión residual entre ellos, o si todavía guardaba algún sentimiento por Kerem, ella respondió con una diplomacia admirable pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Dijo en esencia que lo que vivieron fue algo hermoso, un capítulo muy importante en sus vidas, un recuerdo preciado. Pero que ahora ambos están plenamente enfocados en sus proyectos personales y profesionales, en sus carreras, en su crecimiento individual. No entró en detalles escabrosos sobre los motivos específicos que llevaron a la ruptura, y sinceramente, creo que eso es algo que pertenece íntimamente a ellos, a su esfera privada, y debemos respetarlo profundamente. Lo verdaderamente importante aquí es que ha habido una comunicación clara, un entendimiento mutuo y un cierre de ciclo, un nuevo comienzo, más que un final. Lo que encuentro verdaderamente fascinante de la declaración de Ande es la maestría con la que maneja la presión mediática. No se dejó arrastrar por las preguntas morbosas ni alimentó, de manera inconsciente o consciente, más rumores. En lugar de eso ofreció una respuesta coherente, madura y sumamente inteligente. Explicó con una claridad meridiana, que si bien entiende y aprecia el cariño que el público profesa por ellos como pareja de ficción, y por la historia de amor que construyeron en la pantalla, es fundamental, necesario, diferenciar entre la ficción y la realidad. Y en la realidad, en el mundo tangible, ambos son profesionales excepcionales que compartieron un proyecto increíble y que ahora continúan sus vidas, cada uno por su lado, pero con un vínculo de respeto. Además, quiso desmentir categóricamente con una rotundidad que aniquiló cualquier atisbo de duda, cualquier rumor que sugiriera un supuesto distanciamiento o una mala relación. Según las palabras de Ande, siguen siendo amigos, se desean lo mejor mutuamente y si sus caminos se cruzan en algún evento, o si tienen alguna ocasión especial para coincidir, se saludan con cordialidad, con afecto genuino. No hay dramas ocultos, no hay rencores latentes. Es un ejemplo brillante de madurez emocional, de inteligencia social, algo que, créanme, muchas figuras públicas podrían tomar como un valioso aprendizaje. Y hablando de Kerem Bürsin, aunque no ha habido declaraciones directas suyas recientes y específicas sobre este tema en particular, sus acciones y comentarios anteriores siempre han sido impecablemente coherentes con la idea de una amistad sólida y un profundo respeto por Ande. Él también ha compartido en numerosas ocasiones lo mucho que disfrutó trabajando con ella, el impacto positivo que tuvo su colaboración en su carrera, y siempre ha hablado de Ande con una admiración sincera y un cariño palpable. Esto sin duda alguna respalda la versión de Ande y refuerza la idea de que su relación se ha transformado exitosamente en una amistad fuerte y duradera. Lo que sí es una realidad, y que Ande mencionó de forma muy sutil pero certera, es que el final de Senkalkapm y la posterior separación sentimental marcaron un punto de inflexión, un antes y un después para ambos. Pasaron de estar prácticamente fusionados, unidos por las largas jornadas de rodaje y la intensa promoción de la serie, a tener vidas más independientes, con sus propios ritmos y proyectos. Y esa transición, aunque saludable y necesaria para su crecimiento individual, a veces puede generar una mayor cantidad de especulaciones por parte del público que se acostumbró a verlos inseparables. Ande también aprovechó este momento, y es un detalle que me encanta, para compartir un poco sobre sus proyectos actuales. Se la ve radiante e ilusionada con las nuevas oportunidades que se le presentan, y sobre todo, enfocada en seguir creciendo como actriz, en explorar nuevos horizontes y desafíos artísticos. Y eso, mis queridos amigos, es algo que todos sus seguidores deberíamos celebrar con entusiasmo. Verla triunfar en nuevos proyectos, consolidar su carrera, es en sí mismo una gran recompensa para quienes la admiramos. Entonces, ¿podemos concluir de todo este apasionante relato? Ande Erçel ha sido extraordinariamente clara. Ella y Kerem Bürsin ya no comparten una relación sentimental, pero sí mantienen una amistad muy cordial, de apoyo mutuo, y basada en el respeto y el cariño que nació de una experiencia compartida inolvidable. Los rumores de conflictos, de sentimientos no resueltos, de tensiones ocultas, son, simplemente eso, rumores. Ella ha puesto un punto final a
La especulación, dejando patente que su vínculo con Kerem se ha transformado en una amistad sólida y respetuosa, un nuevo capítulo que están escribiendo juntos, pero desde la perspectiva de la amistad. Han cerrado un ciclo importante en sus vidas, pero están abiertos con optimismo y valentía a lo que el futuro les depare, tanto en el plano personal como en el profesional. Es verdaderamente admirable, digno de un aplauso cerrado, ver cómo Ande gestiona estas situaciones tan delicadas. Su madurez, su honestidad cristalina y su deseo férreo de mantener las cosas claras y transparentes son ejemplares. Nos ofrece a todos una valiosa lección sobre cómo las relaciones humanas pueden evolucionar, transformarse, y cómo es posible mantener un vínculo positivo y enriquecedor incluso después de que una etapa haya concluido. La vida, después de todo, está llena de transiciones. En resumen, la gran noticia, la que todos esperábamos con tanta expectación, es que Ande Ercel ha confirmado que ella y Kerem Bürsin son, hoy por hoy, buenos amigos y se desean lo mejor en sus respectivas trayectorias. No hay dramas ocultos, no hay rencores guardados, solo una amistad genuina construida sobre las bases del respeto y el cariño que floreció a raíz de un proyecto que marcó sus vidas. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos, mis estimados seguidores. Espero de todo corazón que esta aclaración les haya sido útil, que hayan disfrutado de este vídeo y que se vayan con las respuestas que tanto buscaban. Ha sido un placer inmenso poder compartir esta información con ustedes y desentrañar juntos este tema que tanto les ha intrigado y mantenido expectantes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Estaban esperando esta aclaración? ¿Qué opinan sobre la forma en que Ande ha manejado esta situación tan delicada y mediática? Sus opiniones son mi mayor tesoro. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque juntos construimos esta comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un ápice de contenido fresco y fascinante como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más historias que nos apasionan. Un abrazo enorme y cuídense mucho, muchísimo. Chao.